Un saludo para todos. Hoy es día jueves. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica en sus diferentes partes, como vimos al principio. Estamos ahora en los 10 mandamientos. ¿Qué enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los 10 mandamientos? Estamos también ya en el 8º mandamiento. Recordarán ustedes, el último que estudiamos fue el 7º mandamiento: no hurtarás. El 8º mandamiento es sobre la verdad, es decir, única y exclusivamente la verdad. Veamos cuáles son los diferentes aspectos, cuál es la manera en la que la Iglesia nos enseña a cumplir este 8º mandamiento. Como cada clase, invocamos al Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que esta luz y gracia del Espíritu Santo nos ayude para que al estudiar el 8º mandamiento de la ley de Dios, nosotros podamos comprender cuán grande y cuán necesario es vivir siempre en la verdad y no confundir las cosas, sino que actuemos y digamos las cosas porque Dios es verdad. Y la verdad, nos dice el mismo Jesús, nos hará libres. Entramos pues en la materia de nuestra clase de este día. No levantarás falsos testimonios ni mentirás. De tal manera que es precisamente este 8º mandamiento el que nos ayuda a ser libres y a participar de la libertad de los hijos de Dios. Dios quiere la verdad. Este 8º mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo de ser testigo de su Dios, que es y quiere siempre la verdad. De manera que ahí está y radica la grandeza de este mandamiento. Dios ha conservado y quiere llamar al hombre para que el hombre sea testigo de su Dios, porque Dios es siempre verdad. Las ofensas a la verdad expresan medianamente palabras o acciones, un rechazo o un comprometerse con una rectitud moral, nos dice el Catecismo en el número 2464. Por lo tanto, nos reafirma el Catecismo diciéndonos: Dios es fuente de toda verdad, su palabra es verdad y es vida, de manera que la verdad nos hará libres. Y el que obra y vive en la verdad tiene la vida, y el que tiene la vida en Dios es también hijo de Dios y participa de la dignidad de ser hijo de Dios. Su palabra es verdad, nos dice el Salmo 119, versículos 29 al 30. Si mi boca es verdad, aborrezco los labios inicuos. Todos mis dichos son conforme a la justicia. Nada hay en ellos de tortuoso y perverso. Su ley es verdad. Aparta de mí el camino de la mentira y otórgame la gracia de tu ley. Elegí la senda de la verdad
y no olvidé tus juicios. Salmo 119. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nos dice la fotografía, la pintura del texto de San Juan número 1, 14, 6. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad completa, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. De manera que Dios es verdad, quiere que caminemos en la verdad, quiere que aborrezcamos todo lo que no es verdad, sea directa o indirectamente. Vivir en la verdad es lo más dichoso que puede haber en nuestra vida. Y es lo que mejor pudo habernos inculcado nuestra familia y que nosotros con familia podemos inculcar a nuestros hijos. El hombre busca naturalmente la verdad, está obligado a honrarla y a atestiguarla. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de hacerlo. De manera que es una inclinación propia del hombre. Están obligados también a adherirse a la verdad una vez que la han conocido y a ordenar toda su vida según su exigencia. Realmente es una riqueza este mandamiento. Realmente es algo que en nosotros nos hace completa y verdaderamente libres. En realidad, este octavo mandamiento tiene que ser muy amado por nosotros como todos los demás, pero este mandamiento en especial porque nos hace verdaderamente hijos de Dios, nos da la condición de una dignidad, de una superioridad ante todas las cosas, nos hace aborrecer la mentira y nos hace aborrecer todo lo que es oscuridad o tinieblas. La verdad como rectitud de la acción de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. Es lo mismo, pero nosotros a veces no entendemos estas palabras. Sin embargo, veamos bien la definición. La verdad como rectitud de la acción de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos, en decir verdad en las palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Nos dice el Catecismo en el número 2469. De verdad, caminéis como hijos de la luz en la verdad para que participéis de la dicha de ser hijos de Dios. Es una dicha, es una alegría, es un gozo, es algo que nosotros debemos de amar, debemos de apreciar, debemos de defender, debemos de buscar y debemos vivir en la verdad. La verdad lleva por nombre entonces veracidad, sinceridad, franqueza. Ejercer con falsedad nos va a romper esa dignidad y esa tranquilidad que Dios nos ofrece. Ejercer con veracidad nos va a llevar a una vida digna, tranquila y feliz. Por lo tanto, debe evitarse en todo momento cualquier duplicidad, debemos evitar cualquier simulación y sobre todo debemos de evitar cualquier hipocresía en palabras, en gestos, en acciones, en convivencias o en ninguna otra actitud humana para que nuestra conducta vaya a ejercerse en el servicio mismo de la verdad y con la plenitud misma de una vida digna, de una vida alegre, de una vida en el Señor y con el Señor. Por lo tanto, el discípulo de Cristo vive en la verdad, es decir, con la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Catecismo número 2470. Si decimos que vivimos en comunión con Él y con todo andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos las obras de la verdad.
Nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que vivimos en comunión con Él y con todo andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos las obras de la verdad. Dar testimonio de la verdad. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. Es una situación que a veces no la hemos comprendido, pero cuando la vivimos nos da alegría, nos da paz, nos da soltura, nos da felicidad. En las situaciones que exigen dar testimonio de fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante sus jueces, Catecismo de la Iglesia Católica número 2471. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos 14 y 16, nos dice: Yo te declaro lo siguiente: yo conservo mi fe en todo cuanto se haya escrito en la ley y en los profetas, y tengo mi esperanza fundada en Dios. Por eso me esfuerzo también yo mismo en tener mi conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres. Verdaderamente, qué riqueza y qué hermoso capítulo o verso de los libros, los Hechos de los Apóstoles. Yo te declaro lo siguiente: yo conservo mi fe en todo cuanto se haya escrito en la ley y en los profetas, y tengo mi esperanza fundada en Dios. Por eso me esfuerzo también yo mismo en tener mi conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres. Por eso me esfuerzo en vivir en la verdad, para distinguirme como hijo de Dios y para que Dios mismo permanezca en mí, y entonces gozaré de tranquilidad, de paz, gozaré de una dicha tan grande que no la puedo cambiar por ningún oro del mundo, ni por ninguna otra circunstancia de título, porque en mí está precisamente el amor a la verdad, y busco y defiendo la verdad. Mi conciencia nada me reprocha, ante Dios ni ante los hombres. Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen en la verdad. Lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica número 2, versículo 2, número 109. Qué alegría y qué gozo es vivir en una completa unidad, gozo, confianza, alegría, entusiasmo por decir y vivir en la verdad. Desde niños tenemos que inculcar ese amor por la verdad, ese juicio de paz y de tranquilidad que nos da decir la verdad, llamar la atención cuando no hemos actuado con verdad, y no solamente ante los niños, ante los mayores y en la familia, dentro de la familia, y en la sociedad y en cualquier parte donde nos encontremos, actuar y vivir en el amor a la verdad. Es lo más exquisito, es lo más extraordinario, es la fuente de la alegría y de la felicidad. Nada nos reprocha la conciencia, ni nadie nos reprocha nada porque actuamos y vivimos en la verdad, porque Dios está en la verdad y el que está en la verdad tiene a Dios y no le falta nada. Por lo tanto, nos invita el Catecismo de la Iglesia Católica a ser testigos de la verdad, decir la verdad, defender la verdad, aceptar sus consecuencias. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. No importa que demos, incluso que tengamos que derramar la sangre. Por eso el martirio es supremo testimonio de la verdad. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. Es una satisfacción, es una verdad plena poder nosotros ofrecer nuestra vida por ser testigos de la verdad y alcanzar la verdad libertad en la herencia eterna. ¿Cuáles son las ofensas a la verdad? Desde luego la mentira. Decir falsedad con intención de engañar, hablar con ligereza puede llevar fácilmente a la mentira, ya sea por apreciaciones inexactas, injustas o calumnias. De manera que la mentira expuesta en cualquiera de las formas en las que no es la verdad, nos lleva siempre a un pecado grave. Por eso estamos estudiando el octavo mandamiento,
pero sobre todo nos deja herida nuestra alma y nuestra conciencia. Decir falsedad con la intención de engañar, hablar con ligereza, nos lleva fácilmente a la mentira, ya sea por apreciaciones inexactas, injustas o calumnias. ¿Cuál otra ofensa es contra la verdad? El falso testimonio. El falso testimonio es una afirmación contraria a la verdad que posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Es grave el falso testimonio, decir mentiras con verdad, pero más cuando se hace un testimonio público. El perjurio. Muchas veces ya no se habla ni a veces hemos escuchado de decir el perjurio, pero el perjurio es cuando se pronuncia una falsedad bajo juramento. Su nombre propio es perjurio. Decir una falsedad bajo juramento de decir verdad. Estamos engañando, estamos mintiendo, nos enseña el catecismo en el número 2476. Por lo tanto, la mentira, el falso testimonio, el perjurio, son situaciones de maldad que rompen en nosotros la libertad y nos hacen ir precisamente contra Dios, contra la ley de Dios. De tal manera que nosotros en cualquier circunstancia, cuando estamos dando un informe o cuando estamos recibiendo alguna acción de parte de una autoridad y la aceptamos como falsedad, estamos actuando contra este octavo mandamiento. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causar daño injusto. Se hace culpable de un juicio temerario. El que admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo, ya es un juicio temerario. Está admitiendo un juicio sin tener certeza de que sea cierto. La maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? El que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y faltas de otros a personas que los ignoran. Muchas veces, muchas personas, nosotros mismos caemos en la maledicencia porque hablamos con mucha facilidad cosas que no nos hacen a nosotros testigos de verdad, ni mucho menos nos hacen a nosotros conscientes de que lo que estamos hablando de otra persona sea cierto, ni tampoco que sea verdadero. Por lo tanto, podemos caer ya en lo que se llama propiamente la calumnia. El que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otro y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Es decir, está engañando, está dañando la reputación de otro, está haciendo juicios falsos respecto a otras personas. Nos dice el catecismo en el número 2477. ¿Cuál es la gravedad de la mentira? Esta gravedad se mide según la naturaleza de la verdad que deforma. Según la mentira y según la gravedad de esta mentira y según el daño de esta mentira, tiene más gravedad el pecado y la falta. Otras circunstancias que hacen más grave la mentira es las circunstancias y las intenciones del que la comete. En qué condiciones y en qué forma está diciendo una falsedad. Y tiene gravedad también la mentira según los daños padecidos por los que resulten perjudicados. Puede ser un daño grave, puede ser un daño súper grave, puede ser un daño que perjudica no solamente a uno, sino a la vez a una misma comunidad. Y estos daños, según lo que alcance a tener y a perjudicar a uno o a más personas, tiene gravedad en cuanto a la mentira. A veces una pequeña mentira puede destruir familias y comunidades enteras, pueblos enteros. Por eso es muy importante cuidar y evitar decir mentira. Dice el catecismo en el número 2484. Juzgar a las personas no dice quiénes son, sino dice quién eres tú. De tal manera que
En lugar de hacer un daño a la persona, está hablando de uno mismo. Cuando uno obra en mentira y da un falso testimonio y habla de otro, no solamente está hablando mal del otro, sino de quien lo está hablando, es decir, de ti mismo. Y por eso tenemos que obrar y actuar siempre con plena verdad. Debe evitarse toda palabra o actitud por halago, adulación o complacencia. Debe de evitarse cualquier palabra aliente o confirme a otro en la medida de sus actos y de la perversidad de su conducta. La mentira debe de evitarse porque es una adulación, es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves, nos dice el Catecismo 2480. Todo esto es como si nosotros nos pusiéramos caretas para engañar, para burlar, para de alguna manera de quitar la integridad de la otra persona. Pero vuelvo a repetir, al quitar toda esa verdad de otra persona y al engañar, nosotros mismos estamos apareciendo precisamente más mal que aquellos que actúan o de los que estamos hablando mal y que ni siquiera saben que estamos actuando mal con ellos. La maldad se regresa para nosotros mismos, de tal manera que no tenemos ni rectitud, ni sinceridad, ni siquiera ningún valor como personas. Por eso debemos de aborrecer la mentira, el engaño, el perjurio y todo lo que se relaciona a pecar contra este octavo mandamiento. Por lo tanto, debemos de tener un sumo respeto de la verdad. Tenemos que amar, que estimar, que entusiasmarnos con la verdad. La caridad y el respeto de la verdad debe indicar la respuesta a toda petición de información, a todo lo que nos pidan de información o a todo lo que tengamos que hablar de cualquier circunstancia, de cualquier persona, de cualquier pueblo y de cualquier acción. Amar y decir siempre la verdad. El bien y la seguridad del prójimo, con toda verdad. El respeto de la vida privada, con toda verdad. El bien común son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido, lo que es mentira, lo que no nos consta, lo que no podemos nosotros comprobar. El deber de evitar un escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Y aquí tenemos que entender qué es discreción, porque muchas veces hablamos y decimos, o las personas hablan y dicen, es que lo que estoy diciendo es cierto. Pues sí, pero ¿dónde está tu discreción? Estás ciertamente hablando, destruyendo la dignidad y la integridad de una persona por decir una situación que en realidad ni te consta, ni es tampoco motivo de que tú tengas que publicarlo, que decirlo, aunque tú tengas que callar o tener discreción, porque el respeto a la persona nos tiene que llevar a hablar bien de los demás. Y cuando no podemos hablar bien de los demás, es mejor, la palabra nos invita a que mejor nos callemos. Cuando no puedes juzgar bien a un hermano porque no sabes sus intenciones, porque no sabes su actitud, porque no sabes cuál es la forma en la cual actuó, dijo lo que tenía que decir, entonces tú tienes que callarte. Por eso tenemos que amar a la verdad, y hablar a la verdad es amar también a la persona, su dignidad, su personalidad, su ser y su relación consigo mismo y con Dios. El respeto a la verdad nos debe llevar también a crear condiciones de relaciones limpias, grandes y fecundas entre nosotros en la comunidad, como habíamos dicho antes en la figura anterior. La convivencia familiar, la convivencia alegre y feliz en una comunidad, en una sociedad, en un pueblo, se basa precisamente en el respeto a la persona, en hallar ante todo condiciones de verdad, de caridad, de amor y de servicio. Por lo tanto,
Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 25, número 9 y 10. Defiende tu pleito contra tu adversario, pero no descubras el secreto de otro, porque no pueda difamarte quien te escucha, sino que tenga remedio tu deshonra. Es decir, tenemos nosotros que tener cuidado para que nosotros no descubramos, no revelemos la verdad a cualquiera, porque no solamente vamos a hablar mal del otro, sino vamos a hablar mal de nosotros mismos. El difamar a los demás lleva a una difamación de nosotros mismos, y cuando estamos difamando al otro y difamándonos a nosotros mismos, la deshonra ya no va a tener remedio. Por eso vuelvo a repetir, si no puedes hablar bien de otro, mejor calla. Que sea Dios el único que juzgue y sea Dios el único que en todo caso castigue, pero no eres tú juez de tus hermanos. Lo dice la palabra de Dios en el Evangelio. Quédate tú callado y no trates de quitar la paja del ojo de tu hermano cuando llevas tú una viga en tu propio ojo. Respeto a la dignidad, quedarte callado para que no te deshonres tú ni deshonres al otro, tener entonces derecho a que se respete la vida tuya y la vida del otro sin revelar de otro a los otros lo que solamente tú sabes y que de alguna manera no vaya a ser precisamente contra la dignidad del otro y tu propia dignidad. Amemos la verdad, respetemos en la verdad, no difamemos, no calumniemos, no hagamos trilla del árbol caído, sino que levantemos y hagamos que la persona crezca en la vida con el derecho que tiene para que se le tenga respeto en su dignidad. Hablemos entonces de los secretos profesionales. Los secretos profesionales que obligan, por ejemplo, a políticos, a militares, a médicos y a juristas, tienen que guardarse todas aquellas actitudes o conocimientos en su proceso político o de médicos o de manejadores de las leyes, pero no andarlos diciendo ni proclamando, ni mucho menos publicando. Por eso se dice que tienes que tener respeto y tener cuidado de no decir lo que no tienen que saber los demás, porque no eres tú encargado de publicarlo a todos. Las confidencias hechas bajo secreto deben ser guardadas, salvo casos excepcionales. Es decir, si alguien en un juicio, en una consulta o en una pregunta te hace dador de un conocimiento, tú tienes que guardar esa situación en secreto porque estás obligado a guardarla porque así se te pidió un respeto y tú tienes que respetar la conciencia del otro. Las informaciones privadas prejudiciales al prójimo, aunque no hayan sido confiadas en secreto, no deben ser divulgadas sin una razón grave y proporcionada. Entendamos esto. Aunque no sea un secreto, aunque no se te haya confiado una verdad en secreto, aunque tú mismo te hayas dado cuenta por ti mismo, pero no tienes por qué divulgarlo, no tienes por qué deshonrar la fama y el honor de las demás personas. Y desde luego, por ejemplo, tenemos el secreto del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Es un secreto que no puede ser revelado bajo ningún pretexto. Se llama sigilo sacramental. Y ante el sigilo sacramental, los sacerdotes debemos de estar dispuestos incluso a perder la vida o incluso cualquier otra circunstancia, pero se nos obliga bajo juramento, bajo protesta, bajo promesa, llevar y guardar el sigilo sacramental que no puede ser revelado bajo ningún pretexto. Y la vida de la iglesia está llena de
casos de historias de momentos en que sacerdotes, por querer ser fieles a esta promesa, han perdido incluso la vida, incluso la fama, porque no nos está permitido revelar los secretos confiados en la confesión que están guardados bajo sigilo sacramental. Les comento, por ejemplo, una ocasión en una ciudad de Francia, un sacristán, si ustedes quieren por accidente, pero al ir a robar una de las alcancías, encontró que la mamá del sacerdote lo vio robando. Y entonces, aquel sacristán, por miedo a las circunstancias, fue y buscó al sacerdote, se confesó con él y le dijo: mire, señor cura, aquí tengo el cuchillo en el que yo maté a su mamá porque me espantó, me asustó cuando yo estaba abriendo la alcancía y entonces accidentalmente le quité la vida. Pero me arrepiento, me confieso y pido perdón de esta culpa. Y el sacerdote, pues con todo el dolor del alma y con todas las circunstancias, como aquel hombre manifestaba arrepentimiento y se estaba confesando, le dio la absolución. Inmediatamente aquel hombre fue a la policía y dijo: aquí está el puñal del sacerdote con el que él mismo mató a su mamá. Llegó la policía y encontró al sacerdote efectivamente arrodillado ante el cadáver de su mamá y le dijeron: esta persona vino a declarar que usted había matado a su mamá. Y el sacerdote no pudo decir la verdad porque aquel se había confesado. Y el sacerdote le dijo: mire, yo no he matado a mi mamá, pues díganos quién mató a su mamá. Pero por el sigilo, por el secreto de la confesión, no pudo decir quién había sido el que había dado muerte a su mamá. Y fue a la cárcel, lo llevaron a la cárcel, el juicio y el escándalo, los periódicos y el obispo y todo lo demás. Y el sacerdote no pudo revelar el secreto de la confesión. Pasados los años y años y años, cuando ya el sacerdote ya era muy anciano y había casi acabado su vida en la cárcel, aquel hombre le remordió la conciencia y fue ante las autoridades y dijo: yo fui el que maté a la mamá del sacerdote. Y entonces fueron a llamar al sacerdote: ¿es cierto que este hombre mató a su mamá? Yo no lo sé. ¿Es cierto que él se confesó con usted? No, pues yo no lo sé. ¿Es cierto que usted no pudo decir que él había sido porque se había confesado? Yo no lo sé. Pero ya había pasado la mala fama, ya había pasado el escándalo, ya había pasado todo. Pero a ese grado llega el sigilo de la confesión, secreto, bajo culpa de que el sacerdote que revele un acto, una acción confesada bajo el sigilo en la confesión, no puede revelarlo, aun cuando le cueste la vida o la fama, como aquel sacerdote en aquella ciudad. Y pues ciertamente salió libre, pero ya había pasado toda la historia, toda la mala fama. Y esta es la confianza que debemos de tener nosotros, que el sigilo, el secreto de la reconciliación de la confesión es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. Pero también hay situaciones de consejo, de acciones de políticos, de militares, de médicos, de juristas, en las que también están obligados al sigilo, al juramento de guardar secreto. ¿Para qué? Pues para no perjudicar y para no exponer la vida pública y la honorabilidad de las personas. Hagamos nosotros realmente una conciencia de cuánto hacemos nosotros por vivir en la verdad. Hagamos conciencia y seamos rectos en la vida de las personas. Actuemos siempre con un amor grande a la verdad. Invoquemos siempre la gracia de Dios para poder cumplir este octavo mandamiento que nos invita y nos hace crecer en la vida de la verdad, en la vida del amor y sobre todo en la rectitud de la buena conciencia, para que todos los hombres vivamos con el respeto mutuo, para que cumplamos este octavo mandamiento, que más que prohibición, más que no decir mentiras, es un amor profundo por la verdad.
un rechazo absoluto a toda mentira, a todo escándalo, sobre todo a cualquier difamación de cualquier persona, para que nosotros actuemos con sinceridad y con rectitud ante Dios y ante nosotros mismos, y crecer con una conciencia clara y sincera de que somos hijos de Dios y participamos de la dignidad de ser los hijos de Dios, la alegría y el gozo de nuestro Señor. Y así pues, en este octavo mandamiento, al participar ahora de esta enseñanza, podamos también nosotros, como en todas las demás clases, interés de ir directamente al Catecismo de la Iglesia Católica, conocer cada uno de los detalles de esta enseñanza, para que en el Catecismo de la Iglesia Católica nosotros aprendamos a amar, a cumplir los mandamientos, ya que este conocimiento de los mandamientos nos lleve, como les decía, a ser un pueblo extraordinario, personas extraordinarias, que siguiendo y amando los mandamientos, demos fuerza a la presencia de Dios, construyendo la civilización del amor, construyendo el reino de Dios y dando gloria a Dios a través de nuestras buenas obras. Invoquemos para esta verdad y para este octavo mandamiento la ayuda, también la intercesión, la protección de la Santísima Virgen María, saludándola como cada clase con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que María Santísima, Madre del Verbo encarnado, nos ayude para que crezcamos como Jesús en la verdad y estemos dispuestos a vivir en esa dignidad de ser hijos suyos hasta la gloria eterna. Que el Señor los bendiga y los proteja. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes, que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo de sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Señor les bendice, que tengan un feliz día, que estén muy bien en la gracia de Dios y en el cumplimiento de sus mandamientos.